NCS Noticias presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Jorge Erdmann y esto es Diálogos, aquí por NCS Noticias. Y el día de hoy tenemos una charla muy interesante con Héctor Laredo, quien es miembro de la Asociación de Urbanistas, específicamente en Saltillo, Coahuila. Así es, en Coahuila. De Coahuila en general, de Coahuila de todo el estado. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? A tus órdenes, Jorge, muy bien. Gracias por la invitación. Oye, pues gracias por acompañarnos. Héctor, esta plática a mí me parece muy interesante porque creo que en específico Saltillo, pero la región sureste de Coahuila, pues tenemos graves problemas de urbanismo en general, ¿no? La ciudad es una ciudad, pues podemos decir disfuncional, o estoy llevándolo muy allá o me estoy quedando corto. ¿Tú qué dices? No, pues yo creo que no te quedas corto. No me quedo corto, es más que disfuncional. Es una ciudad muy compleja, ¿sí? Okay. Por muchos estadios por los que ha pasado, pero definitivamente es una ciudad que está en el mejor momento para tratar de rescatarla, ¿no? Los problemas que tenemos no se van a desaparecer por sí solos. Ok. Sí. Oye, cuéntame un poquito. La verdad es que tal vez me adelanté un poquito a hablar de la ciudad porque el tema es importantísimo. El tema del urbanismo tiene que ver con la calidad de vida en general de todos nosotros. Pero me gustaría antes que nada presentarte tú. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué estás en esta asociación de urbanistas? Cuéntanos. Sí, mire, yo soy arquitecto, Jorge. Tengo 35 años de estar trabajando en esto. Mis primeros 10 años los hice dentro de la administración pública. Ok. Sí, algunos en el medio urbano también. Ajá. ¿Aquí en Coahuila? Aquí en Coahuila, Ok. sí. Tuve la fortuna de participar en un proyecto importante urbano que fue el Centro Metropolitano, donde está el Parque de las Maravillas, Okay. está también el Museo del Desierto, Sí. muy famosos, ¿no? Pero vamos, lo más importante de ese proyecto, por darte un ejemplo, es que son más de 260 hectáreas urbanas integradas a la ciudad, que antes eran un hoyo negro, ¿no? Entonces, con el apoyo de empresas que no eran locales, te digo, se consiguió un proyecto muy funcional y muy apto para poder conectar a la ciudad. Esa fue una experiencia maravillosa. ¿Para poder conectar? Sí, ¿Por qué? Si tú lo ves, está en el centroide de la ciudad. Ok. ¿Sí? Imagínate 240 hectáreas Ajá. en el centroide de la ciudad, una ciudad que empieza a crecer el problema del crimen. Hacia Derramadero, hacia... O sea, tienes norte, sur, más o menos Sí. centro, cargado hacia el ¿qué es? ¿Hacia el oriente? ¿O no necesariamente? No, hacia el oriente Saltillo es mucho más grande que hacia el poniente. Acuérdate que tenemos la barrera del Cerro del Pueblo y esas cosas, ¿no? Okay. Entonces está en el centroide. Yo te podría decir que si tú pones la traza urbana en general, en la parte más céntrica ahí vas a tener esa zona, ¿no? Ok. Entonces identificarle, decir aquí es donde hay que actuar fue un problema gravísimo, que lo resolvieron con mucha voluntad política, ¿sí? Y muy poco apoyo social, particularmente porque habían personas de perfil de alto poder que preferían que eso se desarrollara en terrenos que eran de su propiedad, por darte un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Eso fue muy difícil de sacar adelante y sin embargo, con una inversión mucho menor que la carretera que en ese mismo sexenio se hizo hasta Piedras Negras, ¿sí? Era considerado por los ciudadanos al final del sexenio de Montemayor Seguí como el mejor proyecto del Estado, ¿no? Y bueno, a mí me gustó mucho haber proyectado, no proyectado, sino ayudado a vender ese proyecto, no solo. Tenemos 35 jefes, ¿sí? Patronos, que todavía están muchos trabajando en el patronato del Parque de las Maravillas, ¿sí? Que nos daban rumbo y nos decían que era lo que consideraban que teníamos que vender, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Ese proyecto vino a cambiar Saltillo. Pues sí es un parteaguas, ¿no? De alguna manera lo integró. En aquel tiempo irte a la parte pegada de la falda de la Sierra de Zapalinamé, pues era exclusivamente por Fundadores, ¿no? Por el Boulevard Fundadores. Sí. Era imposible llegar a las partes altas si no te metías por ahí, ¿no?
Entonces toda esa población estaba segregada de todos los equipamientos importantes de la ciudad. Con ese proyecto de alguna manera se ligó y ahí mismo se le pusieron pues, la más grande infraestructura hospitalaria que tenemos hoy, ¿no? Por supuesto. Sí, por darte una idea, y también el parque urbano más importante de Saltillo. Entonces, oye, y a ver, entonces tú estuviste participando en ese proyecto como en el sector público, y después sales de ahí, y ahorita cuéntanos pues, cómo ha seguido tu trayectoria. Creo que es interesante para después meternos más a fondo al tema ya del urbanismo y de lo que tenemos en la ciudad. Mira, llegar a la situación urbana, conocer el medio urbano, a la planeación urbana y particularmente a la disciplina que yo practico, que es el diseño urbano. Sí, viene un poquito antes, ¿no? Desde la carrera, cuando yo estaba en la UDM en Monterrey, un maestro americano, un doctor también en urbanismo, me agarró por su cuenta y me puso a trabajar en un proyecto para la Fama Santa Catarina. Total, en lugar de yo poder diseñar un estadio, alguna cosa que me llamaba más la atención, tuve que participar en ese proyecto urbano. Ahí de alguna manera entendí los problemas principales de la ciudad y Jim se encargó de que los entendiera muy bien, ¿no? La Fama, que es este centro también urbano. Sí, era un poblado anteriormente y ahorita es prácticamente... Comido por la marcha urbana. Totalmente, ¿no? Ahí en Santa Catarina, Nuevo León, aquí vecinos nuestros. Que es complejo también, como dices, ¿no? Complejísimo, sí, era un problema gravísimo. Yo te puedo asegurar que los problemas urbanos de Monterrey son mucho más graves que acá. El problema es que aquí nos da mucho miedo atenderlos y económicamente decimos siempre que no podemos, ¿sí? Decimos que no podemos antes de saber cuánto cuestan. Eso lo vamos a retomar al rato, pero sígueme contando tu trayectoria. Está padre el tema. Bueno, cuando estuvimos en ese proyecto nos dieron una mención honorífica por tener el mejor proyecto urbano, el Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Yo era todavía un estudiante, pues nos dieron ese premio y bueno, pues no sabía qué tan importante podía ser eso, ¿no? Pero bueno, a raíz de eso me salieron algunas oportunidades, como las que te comenté anteriormente, y después de eso tuve la oportunidad de dar clases de métodos de planeación urbana y de diseño urbano en el Tecnológico de Monterrey, aquí en Saltillo, ¿sí? Las 7 años, los arquitectos que egresaron de la carrera llevaron conmigo esas 2 materias. La verdad, había un cuerpo de maestros, salvo yo, los demás eran muy buenos todos. Sí, entonces, no, realmente sí son personas a las que valoro mucho porque... Aquí en Saltillo. Ahí está la carrera de arquitectura en el Tec. Ya no, yo la llevé hasta el último semestre que se tuvo la materia. Yo tuve la oportunidad de darlo y eran alumnos de 8º y 9º semestre, o sea, graduandos, personas que ya salían adelante, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que me enorgullece mucho de ahí? Mis alumnos, ¿no? Todos son personas, todos son mucho mejores que yo para eso, que sus otros maestros no creo, pero lo que a mí me tocó tratar de enseñarles, yo creo que lo hacen tan bien, ¿sí? Que cada vez que tengo noticias de alguno de ellos me siento muy, muy contento, ¿no? Sí. Oye, una pregunta nada más que me surge, y también para que vayamos viendo la importancia del tema, ¿no? ¿Un arquitecto es un urbanista? Tiene que tener nociones, ¿sí? Yo te diría, el comunismo y no el capitalismo, sino el individuo, el individualismo, ¿no? Todos y uno, no hay todos sin cada uno, ¿no? Y un arquitecto está encargado de hacer la ciudad pedacito por pedacito, ¿no? ¿Y el urbanista ve todo el bosque? Debe ver todo el bosque, ¿sí? Esa es su función principal. Entonces, si tú lo ves a nivel mundial, te vas a dar cuenta que la disciplina que mejor atiende esa situación son los arquitectos. En la mayor parte de México, ¿sí? Los encargados del desarrollo urbano son arquitectos. Ahorita tenemos la suerte aquí en Saltillo de tener una que desde mi punto de vista es una persona bastante preparada, excepcional y con una inteligencia muy buena para resolver estos problemas. Están renovando la presidencia de la Asociación de Urbanistas de Coahuila. Así es, ese es el motivo principal de mi quehacer con ellos, ¿no? Difundir lo que nosotros hacemos mañana, ¿sí? Toma protesta Griselda, la doctora Griselda, que es doctora en urbanismo, Griselda Saldas. Es una persona que ha tenido, le ha puesto mucha atención a la cuestión, por ejemplo, de la irrigación en Saltillo, ¿sí? Esa es una cosa básica del urbanismo. Primero porque somos una ciudad sin agua aparentemente, pero por la que corre mucha agua de repente, ¿no?
La irrigación es este estudio de todos los flujos de agua y cómo se comportan a través de la mancha urbana, ¿no? A pesar de que eso es catastrófico si no se atiende, aquí en Saltillo no hemos tenido suficiente cuidado, ¿no? Y Griselda le ha puesto una atención especial y ha hecho que las cosas de alguna manera pues estén en la agenda pública, ¿no? Y se cuiden, ¿sí? Okay. Entonces esa es una de las cosas que me entusiasma de trabajar con ella, de que veo que es una persona preparada y con el interés de lograr eso, ¿no? Entonces sí, ese es alguna de las muchas cosas que tenemos que ver, pero por decirte otra persona, el doctor Alejandro Dávila Flores, no sé si te suene. Claro que sí, por supuesto, ha sido buen amigo y platica con nosotros seguido. Qué bueno, porque te puedo decir que en materia de movilidad está impulsando él desde hace mucho tiempo la movilidad sustentable, ¿no? Ajá. Buscar tener un sistema de ciclopistas que muchas veces lo hace con recursos propios, la mayoría de las veces, ¿eh? Sí. Y él está personalmente poniendo boyas para rescatar esos espacios para la bicicleta y para que tengamos una alternativa ahorita que es prácticamente imposible en horas pico moverse de un lado a otro, ¿no? Entonces, a ver, en resumen, ¿el urbanismo es esta interacción de los elementos en una ciudad o cómo lo podemos decir? Así es el estudio de toda la ingeniería de una ciudad, ¿sí? No es una afición, ¿sí? Es más bien como el trabajo del médico y el de un enfermo, donde el enfermo pues somos todos los que habitamos la ciudad. Ajá. Sí, y aunque evidentemente tenemos la dolencia, no tenemos el conocimiento para quitarnos una enfermedad, ¿no? Entonces hay personas con la capacidad técnica para resolver los problemas que se dan en la ciudad, y eso es un urbanista. Sí. Y la Asociación de Urbanistas de Coahuila, cuya presidencia se está renovando, pues a ver, ¿qué hacen ustedes ahí en la asociación? ¿Recomiendan? Yo he visto que tú en lo personal estás muy metido en temas de avalúo, me imagino que esa es tu labor propiamente profesional, pero esta otra labor, ¿qué hace en la asociación? Cuéntanos un poquito también para ir conociendo. Aquí es cosa de generar este panorama global para que después entremos a algunos puntos que me parece que son interesantes. Son interesantes. Mira, todos los que estamos ahí tenemos de alguna manera un perfil más de urbanistas, ¿no? Claro. El arquitecto puede hacer muchas cosas, desde diseñarte una fachada hasta hacer una ciudad, si tiene las habilidades y obviamente la preparación adicional, ¿sí? En el caso de los avalúos es un área que a mí me interesa mucho, ¿no? Y una cosa que hice para un plan parcial, para Saltillo de hecho, fue encontrar el primer residual, ¿sí? ¿Qué es el residual? Es decirte, si nosotros hacemos que la ciudad tenga estos usos de suelo en este sector, la tierra vale tanto. ¿Sí? Entonces esa es una visión una propuesta a partir de ahí. Sí, evaluamos la propuesta a partir de lo que dijimos, esto funciona. Entonces yo le decía a la empresa que me contrató para trabajar con ellos, FOA, Felipe Ochoa y Asociados, con Samuel Alatorre Morones, ¿sí? Que es Torres, perdón, es el hijo, que es el que me llamó a mí a trabajar con ellos. Me dice, bueno, pues ayúdame con estas cosas, y particularmente era una de las cosas más importantes, ¿no? ¿Cómo incrementamos el valor de la ciudad? ¿Sí? Eso implica que el ayuntamiento va a cobrar más dinero, ¿sí? Por tener esas áreas por valor catastral y todo eso, sí, ¿no? Y estamos haciendo el patrimonio de nuestra ciudad más grande, ¿no? Es una buena planeación te permite que eso suceda. Una mala planeación puede trabajar en contracorriente, ¿no? Empezamos esta plática diciendo que Saltillo pues es mucho menos que ideal la planeación urbana. Cuéntanos un poquito así algunos puntos. Yo parte de lo que veo que hay es, por un lado, en muchas de las colonias, esta poca definición de los usos urbanos, temas serios de movilidad, tú lo mencionaste, el tema de irrigación y el potencial catástrofe que podemos tener con una buena lluvia en Saltillo. Sí. Cuéntanos un poquito, a ver, pues ahora sí, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos también comparativamente? Pero vamos a empezar por Saltillo. Saltillo, y me imagino también, pues ya es una mancha urbana que se extiende, sí, claro, a la zona conurbada, Arteaga y Ramos Arizpe, ¿verdad? Mira, es una de las zonas metropolitanas de más rápido crecimiento de México, ¿sí? Y si la juntas con la zona metropolitana de Monterrey, económicamente es la segunda más importante, por mucho.
Claro. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, estamos hablando de algo que tenemos que atender porque ya no solamente nos duele a los saltillenses, arteaguenses y ramosarispenses, ¿no? Es un problema que empieza a generar problemas para la economía de todo el país. ¿Sí me explico? Ahorita estamos viviendo... Lo que sucede aquí Ajá. nos genera problemas en la economía de todo el país. Claro. Lo acabas de decir. A ver, Totalmente. cuéntame. Te voy a poner un ejemplo Ajá. muy sencillo, ¿no? Hay varios proyectos, todos los gobernadores quieren que estén en su territorio para librar la carretera a México-Saltillo, particularmente, Ajá. que junta una cantidad estratosférica de camiones full, llenos de mercancías que van a dar a la puerta de entrada de todos los productos mexicanos, o por lo menos el 70%, a la Unión Americana. Sí, porque es esta ruta de la Ciudad de México, del centro de México, a todo el centro y oriente de Estados Unidos, oeste de Estados Unidos, que es un territorio enorme, ¿no? Y donde hay más pobladores, ¿no? También que donde consumen más mercancías. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces te digo, el problema de los chorros, por decirte, es un problema que está localizado en 10 kilómetros, Ajá. que cruzan una sierra muy compleja, sí. ¿sí? Y de repente están paradas ahí las mercancías 24 horas porque un camión se le poncha una llanta. ¿Sí me explico? Entonces, de ese tamaño es la proporción de lo que puede generar un problema específico en una ciudad como Saltillo hoy. ¿Sí? Entonces, tenemos mucho que cuidar, ¿sí? En materia urbana. Este es un ejemplo sencillo. Si te quisiera hablar de evaluación de proyectos, aquí te digo, son 10 kilómetros complicados. Bueno, Nuevo León tiene un proyecto de 30, igual de complicados, pero 30, y los quieren hacer de aquel lado para librar a Saltillo. La carretera, la autopista, ¿qué es? ¿San Roberto? De San Roberto a... ¿cómo se llama de aquel lado? Es a Linares o a Serrana, Interserrana le dicen, ¿no? Sí. Ese es el nombre que le pusieron a la... Ajá. Y digo, es una excelente infraestructura, no hay infraestructura que sobre, entre más tengas mejor van a ser las situaciones urbanas, ¿no? Pero es mucho más cara, es 3 veces más lo que hay que invertir allá. Entonces, ¿por qué el país habría de invertir 3 veces en un lugar cuando puede invertir una sola vez en otro, ¿no? Resolver un problema, y además es mucho mejor librar a la zona metropolitana de Monterrey por el norte para irte a Laredo que por el sur, ¿verdad? Ajá, y darle tienen que darle toda la atraviesa vuelta. el monstruo de Monterrey. Sí, sí, sí. Digo, yo después de 16 años de trabajar en Monterrey como arquitecto y constructor, particularmente como constructor y teniendo obras en toda la zona metropolitana, te digo, era imposible recorrer las obras aisladas en un solo día. Ajá. Sí, era muy complicado, ¿no? Cuando me dicen, oye, quieren llegar por abajo, por la carretera nacional y cruzar Monterrey, digo, pues en qué están pensando, ¿no? Que de por sí ya es un problema, ¿verdad? Pero regresando aquí a Saltillo, algo mencionaste de que les daba miedo, ¿cómo está? De que nos da miedo saber cuánto cuestan las cosas, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, aquí hablar de resolver el problema de movilidad urbana para poder llevar a nuestra gente de su casa a su trabajo, ¿sí? Se nos ocurren muchas cosas muy interesantes, pero pensar en hacer un proyecto y cuantificar un metro es algo que decimos, eso que va a ser muy caro, ¿no? Tú me lo decías hace rato, ¿no? Oye, pero es que, ¿cómo le vas a hacer para pasar por debajo del centro histórico de Saltillo? Digo, cada problema tiene una solución diferente, ¿no? Es como todos los humanos, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es hacer el proyecto y cuantificarlo, es decir, este es el precio y después el dinero se reunirá. ¿Sí me explico? Pero no podemos reunir, no sabemos cuánto dinero, no sabemos para qué. Eso no pasa, ¿sí? Entonces es importantísimo que tengamos esos proyectos, ¿no? Y para darte una idea, el metro de Nueva York y el metro de Londres hicieron cuando las ciudades esas apenas llegaban al 1,000,000 de habitantes. Ahí estamos hoy. Nosotros traemos ya como zona conurbada que 1,300. Creo que 1,150 según el 2020, no sé cómo estemos ahora el 2025, pero debe de ser, ya debe proyectándolo, ser por ahí debemos de estar. Sí. Crecemos sin cambios, el 2% anual, sin cambios. Pues ahí está, el 10% más, 1,300. Entonces, no lo dudes, ¿verdad? Seguramente por ahí debemos de estar, creo que es muy acertada la opinión. Pero lo que te digo es, tenemos que empezar a pensar en hacer las cosas que se hicieron en otras partes, ¿sí? No pensar en presupuestos que nos sacamos de ninguna parte, ¿sí? Y empezar a hacer los proyectos que necesitamos, y para eso está el INPLAN, ¿no? Yo creo que están queriendo trabajar en eso, pues sí es muy difícil superar el complejo de decir, necesitamos ver cuánto cuesta un metro,
¿sí? Un sistema metro, pues es la mejor solución, es la Claro, ideal claro. para una ciudad como la nuestra. Ahora, Saltillo es una ciudad dispersa, es está bastante amplia. Aquí hay dos temas que me gustaría tocar. Uno, la labor efectivamente del Implan, Ajá. siendo que somos una zona conurbada y que no parece que hubiera todavía un organismo de coordinación intermunicipal, que sabemos que por ley no se puede hacer, pero o no hay un formato legal para ello propiamente, pero que en muchas ciudades sí existe y sí funciona. O sea, no sé si me explico por un lado. Como que se me hace que el Implan en ese sentido se queda corto, ¿no? Pues sí, es un organismo para atender los problemas de Saltillo particularmente, ¿no? Pero bueno, es un buen principio. Estaría Ok. excelente que tuviéramos un Implan en Arteaga y otro en Ramos Arizpe, y estaría mejor que se coordinaran los tres con la tutela del Estado, ¿no? Y ese problema, si lo transportas a la laguna, es mucho más complejo. También son 2 estados y aquí vamos a estar ahí mañana, ¿eh? Claro, claro, Sí. pues tenemos aquí al lado a Santa Catarina, ¿no? Y con un crecimiento explosivo, ¿no? Con un crecimiento Sí. explosivo. El otro tema que me gustaría nada más tocar es el tema presupuestal y el tema de la acción de gobierno. Tú mencionas que pues hay que ver cómo y de dónde sale, pero Sí. pues la realidad es que ahorita pues no parece que hubiera, como dices, no parece que nadie quisiera entrarle a Ajá. hacer la planeación, y al mismo tiempo el presupuesto pues pareciera que es difícil cualquier cosa que planteemos de dónde sacar. Pero de entrada yo no veo planeación, ¿eh? No, bueno, sí existe. Tenemos una historia de planeación que yo te puedo decir desde que los 80s. Ajá. Que Arnaud Laroux, una empresa francesa, hizo el primer plan director de Saltillo, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, o sea, no puedo decir que no se han hecho esfuerzos. Ahora pregúntame para qué sirvió. Sí, A esa ver. es otra cosa, ¿no? Ajá. Digo, es muy importante. Yo te podría decir un arco norte, que era el nombre original de Colosio. ¿sí? Ajá. Existe desde entonces. ¿Y sabes qué sección tenía la calle Luis Donaldo Colosio hoy, o la avenida, o bulevar, como le quieras decir? Tenía 70 metros. ¿Ahorita qué trae? ¿Como 30. 40? ¿30? 30. Quedó en 30. Sí, porque todos los camiones del mundo pasan por 11 metros, ¿verdad? Eso decía alguna persona muy O inteligente. sea, de Saltillo, originalmente sí, debió bueno. de haber sido, ¿qué? Centrales y laterales. Sí, hay un proyecto muy complejo de cómo debe de ser, y también de los distribuidores viales que va a haber que poner ahí a no muy largo plazo también, ¿verdad? Darle Ok. suficiencia, pues. Pero ya Sí. se quedó corto, ¿no? No, cortísimo. Héctor, tocábamos el tema aquí de los terrenos y la acaparación que hay en Saltillo de terrenos, ¿no? Inclusive mencionaste por ahí Colosio y Curbosio, le dicen, ¿no? En donde me pregunta una persona que nos visitó alguna vez, oye, ¿por qué es tan curvo esto? ¿No? Le digo, pues porque Ajá. va tocando los terrenos de todos los que están acá para que después puedan urbanizar ahí. Bueno, no sé si se le llame urbanizar, Sí. pero no es un tema, no es un problema que tenemos en Saltillo, esta acaparación de terrenos y especulación excesiva que hemos tenido. Mira, yo creo que el mercado tiene la cualidad de autorregularse, ¿no? Y no lo creo yo, le creía a un viejito ya hace muchos años, ¿no? Entonces, te puedo decir que sí, efectivamente las cosas suelen empezar a quedarse en pocas manos, ¿no? Eso es parte de la naturaleza de las cosas que están en un mercado libre, ¿sí? Y generalmente, pues si tienen más recursos, pues toman lo mejor. Ok. Es otra cosa que también pasa, ¿no? Y creo que todos lo procuran. Pero no es un problema para el tema de urbanismo, porque si Colosio en algún momento tenía este corte de 70 metros y lo redujeron a 30, Sí. pues parece que hubo mano negra, ¿o no? Fíjate que yo creo que hubo desinformación y falta de entendimiento de muchas cosas, ¿no? Muchas de las personas que planteaban, oye, no me quites 70 metros, nada más quítame 30, ¿sí? Se quedaron sin una vialidad que les hubiera dado mucho mayor valor a sus terrenos, ¿no? Muchos decían, déjamela en la orillita, en lugar de pasarme por en medio, cuando le podían haber dejado 2 frentes, ¿sí? Cualquier vendedor de terrenos donde te dice que te lo pasen por en medio y que sea el más grande que pueda, ¿no? Y si trae toda la infraestructura, mejor, porque si no sabes quién lo tiene que pagar eso. Sí, lo tienes que pagar tú. Sí. No, pero aparte me imagino que en un buen plan, si tú agarras y dices, oye,
tengo una avenida de 70 metros, pues obviamente tienes un potencial de desarrollo tremendo. Enorme, ¿verdad? enorme. Y probablemente la plusvalía del metro sea infinitamente mayor al precio de lo que estás dando, ¿no? Sí, perdón. Sí, no hay Deja cuidado, pagar no hay cuidado. esta cosa. Sí. Eh, Es infinitamente mayor, Jorge, la plusvalía que generas, tanto que tenemos dos leyes, una que nunca usamos y una que sí, una que es para el derecho inminente o la expropiación, como le decimos o la conocemos aquí en México o el mundo latino, ¿sí? Y otra que es para la plusvalía. Ok. Sí, donde la gente cuando le decían, oye, te voy a expropiar para pasarte una calle por en medio, pues se ponía que valía lo mismo que en el centro de la ciudad y a mí si no me das tanto, no te dejo pasar, ¿no? Eso es una realidad que todavía podemos ver aquí. Es muy difícil hacer un proyecto como el Colosio con 30 metros. ¿Sí? Hubo muchísima gente que decía, es que es mi terreno, había terrenitos que no les quedaba nada, pues les pasaba por en medio y eran terrenos muy chiquitos. ¿Sí? Entonces, pues voy a perderlo todo. Y le dice, sí, pero ahorita vale $1 y lo que tienes ahí va a valer 1,000. ¿Sí? Pues no lo entienden. Ellos se dan por perdidos, ¿no? Entonces, yo creo que es una falta de información, ¿sí? Y de cultura. ¿Sí? Oye, Héctor, estamos acercándonos al final del programa. Es un programa corto y dinámico, pero a mí me gustaría, ahora sí que escuchar un poquito tu visión, un resumen, un mensaje que quieras dejarle. Porque a mí, yo sí te voy a ser sincero, yo creo que Saltillo, siendo esta gran ciudad, como muchas en México, como muchas en el mundo, cada uno va a decir que su ciudad es la mejor del mundo. Saltillo es una ciudad que nos da mucha calidad de vida, pero que también, pues lo dijimos aquí, tiene un desastre, hay un desastre en uso de suelo, en vialidad, en irrigación, a ver, ahora sí que ¿hacia dónde tenemos que caminar? ¿Cuál es el ideal que ustedes como asociación empujan? ¿Y cómo se relacionan con las entidades que pueden llevarlo a cabo? Y pues ahora sí que déjate llevar. Muchas gracias, Jorge. Mira, yo creo que lo importante es que empecemos a asumir la cultura urbana. ¿Sí? Y poner a los especialistas a hablar, a explicar y a trabajar. ¿Sí? Necesitamos lograr que asociaciones como esta particularmente pongan a sus técnicos a la disposición de la gente para que le pregunte, ¿sí? De la autoridad para que se deje guiar, ¿sí? O sea, no es la intención de la AMO decirle al gobierno qué hacer, pero sí colaborar con ellos para que lo hagan bien, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, además de poner a las personas indicadas, adecuadas en cada lugar, no solamente por la circunstancia de que lo conoces y te cae bien, o le tienes confianza, ¿no? Sino porque tiene las habilidades técnicas para resolver problemas muy graves, ¿sí? Ponerlos a trabajar, buscar que las temporalidades, como por ejemplo en el Implano, pues que dure mucho el nuevo director y, digo, si sus resultados lo validan, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es tener en ese tipo de dependencias a personas que hagan carrera. Trabajo, ¿sí? Que hagan carrera y sobre todo que conozcan el entorno de la ciudad, ¿no? Que tengan los planteamientos, que sepan hacia dónde nos podemos dirigir y que cuando llegue un gobierno le digan, oye, nos falta esto, ¿sí? Fíjate que seguido en los programas que tengo el honor de conducir, salen los temas de urbanismo. Pero nunca los vemos desde este aspecto. El tema, pues obviamente tiene que ver con las empresas que vienen, con el transporte urbano, con la movilidad, con el tema de agua, todo esto que manejan. Entonces, ahorita tú lo acabas de decir muy claro, pues que haya la gente adecuada, conocedora, pero que aparte se acerquen a ustedes y tengan esta diversidad de opiniones. Es lo que entendí un poquito. Eso es lo que estamos tratando de lograr, ¿no? De ponernos a disposición de los líderes de opinión como tú, de la gente con interés por mejorar su colonia, su barrio, su ciudad, ¿sí? De gobierno, de instituciones, de agrupamientos, de toda la gente que quiera vivir mejor, pues. ¿Sí? Y aportar dentro de nuestro ámbito de experiencia y conocimientos técnicos lo mejor, ¿sí? No inventándolo, no somos ningún genio, ni México es una situación especial,
¿sí? Lo que pasa en México ya pasó en muchos lugares del mundo antes y hay que retomar esa historia y ponerla a trabajar aquí, ¿sí? Compararnos todos los días, ¿sí? Y buscar las mejores soluciones en otras partes para ponerlas aquí, ¿sí? Oye, Héctor, ya por último, a mí me gustaría, con esto que dices, extenderte una bien cordial invitación, porque efectivamente, estos temas que comprenden el urbanismo, que nos dan la calidad de vida y la capacidad de desarrollo económico, los tocamos todo el tiempo. Sí. Y necesitamos expertos como ti, como tú, como ustedes, extenderte la invitación a ti, a la doctora Griselda, que toma posesión como presidenta de la AMU, Asociación Mexicana de Urbanistas, en su capítulo Coahuila o delegación Coahuila, o no sé cómo sea. Representación Coahuila. Representación Coahuila. Extenderles la invitación a que vengamos a platicar continuamente de estos temas y probablemente ya en las próximas seleccionar ciertos temas específicos que ustedes también nos puedan proponer. Sería genial, y claro, honestamente yo estoy a tus órdenes, pero sí me gustaría mucho que escucharas las propuestas que tienen muchas personas. Te platicaba del proyecto de movilidad sustentable que hay en Saltillo. Está muy desarrollado, ¿Sí? Lo tiene el Implan y realmente a mí me sorprendió ver que tenemos una opción, ¿no? Ajá. Ahorita con las bicicletas eléctricas más del doctor Dávila Flores, ¿no? Ajá. Trae, mucha pasión para hacer que esto funcione y yo creo que sería muy bueno que tengas un acercamiento con él. Y hay un ramillete de personas, Griselda con la cuestión de los arroyos, nadie mejor que ella, los conoce, los ha caminado uno por uno para decirnos, bueno, ¿qué pasa si seguimos como estamos y qué pasa si trabajamos para mejorar nuestra situación, ¿no? A veces en una posición en la que estamos nos damos la libertad de dar opiniones, pero deberíamos de acercarnos más a ustedes, los expertos. Entonces, la invitación la reitero, y a usted en su casa, a ver, esto tiene que ver con toda nuestra actividad urbana, esto tiene que ver con toda nuestra vida, con la calidad de vida, con el potencial de desarrollo, con cómo nos interactuamos los grupos sociales, ¿o me equivoco? Totalmente. Estamos todos en la misma sopa, Si está fría, a todos nos da frío. Entonces tenemos que buscar la manera de hacerlo mejor. Usted en su casa no deje de tocar estos temas, de platicar estos temas. Tienen mucho que ver el urbanismo, cómo se conforma esta zona urbana, cómo se conforma la ciudad, cómo interactuamos con lo que tiene que ver la ciudadanía y lo que promovemos dentro de estos espacios, que es cómo generar el México que queremos. Empecemos por la casa, empecemos por la ciudad, ¿te parece? Para servirte, Jorge. Eso. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a usted en su casa. Suscríbase, compártalo y no deje de platicar estos temas. Nos vemos en el próximo Diálogos.